Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada 30, programa número 13. La propuesta de esta noche, vamos a tratar temas económicos, asesoramiento a las pymes, analizar lo que de alguna manera hoy día está guiando a la Argentina desde el punto de vista económico y sobre todo de la sanción a la ley bases, qué hay detrás de esa ley, qué impacto tiene en la economía real, como lo decía. Va a estar un especialista, como Lorenzo Preve, que es asesor financiero de empresas y es profesor de finanzas y gestión de riesgo del IAE. Luego, en el segundo bloque, nos metemos con un tema muy interesante, en el cual todos los días hay permanentemente información, pero necesitamos de alguna manera nutrirnos más, porque bueno, lo que tiene que ver con los hackers, las estafas informáticas están a la luz del día. ¿Quién no ha sufrido un hackeo? Y bueno, en ese sentido, también convocamos a un especialista para tratar este tema y la profundidad que trae la ciberseguridad en este contexto tan cambiante. Va a estar con nosotros el ingeniero Daniel Polito, que es titular de PCASI, y con él nos sacamos todas las dudas al respecto. Y al final del programa, si queda tiempo, un análisis de la coyuntura económica. Como lo ve, un programa muy interesante, intenso. Acompáñennos, estamos en Inefable Contenidos, nos vamos rápidamente a la primer tanda, a los auspiciantes, y cuando regresamos ya estamos con Lorenzo Preve. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros para tratar de despejar todas las cuestiones, las incógnitas económicas, un especialista, que es el doctor Lorenzo Preve, que es asesor financiero de empresas y también profesor de finanzas y gestión de riesgo del IAE. Muy buenas noches, Lorenzo, bienvenido a San Nicolás Debate. ¿Cómo estás, Baltasar? Buenas noches. Muy bien, bueno, un gusto poder estar entablando esta conversación contigo, Lorenzo, porque bueno, como lo decía, son tiempos donde hay que seguramente enfocarse, hilar fino y un contexto de incertidumbre. Vos sos un especialista en riesgo. ¿Cómo estás analizando el contexto y qué impacto crees que puede tener en caso de ser sancionada la ley de bases en torno a lo que es la inversión y la economía real? Bueno, mira, en principio me parece que la ley de bases es una ley bastante pro empresa, con lo cual
viste que nunca sabés cómo termina de pasar, porque hay siempre algunas idas y vueltas, pero en principio parecería que va a ser una ley que va a favorecer a todo lo que es el proceso de inversión en la Argentina. Y esa es, si querés, la parte buena. La otra parte buena es que nos pone en una senda de, si querés, de crecimiento, en una senda de economía de mercado, en una senda de empresas creciendo y generando trabajo genuino, ¿no? Que es un poco lo que uno cree que es necesario para ayudar a que el país salga adelante. Si querés, la parte por ahí más compleja va a ser que esta ley, con todo lo bueno que tiene de un lado, va a generar algunas rispideces en algunos sectores sociales y en algunos sectores políticos que por ahí puedan fogonear alguna cuestión en la sociedad. Entonces, uno lo que por ahí puede encontrar es que, si querés, la parte compleja, pero es lo que hay que enfrentar, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Podría ser que haya un poquito más de movimiento en la calle y un poco más de protesta y un poco más de complicación. Pero bueno, me parece que eso es casi inevitable y bueno, son la parte buena y la parte un poquito más para manejar, ¿no? Bien, Lorenzo, cuando hablamos de impactos en la economía real, vos nos estás dando una devolución y se habla del RIGI, este régimen de fomento de las grandes inversiones. Pareciera que es una luz, una zanahoria para la gran empresa, pero hay sectores pymes que dicen que de alguna manera no serían tan favorecidas. Vos, como asesor financiero de pymes, ¿qué mirada tenés de este tema? Mira, no conozco en detalle la negociación y renegociación de cómo fue quedando esta ley. Por lo tanto, no te puedo dar una precisión sobre eso. Siempre pasa que cuando vos favorecés la llegada de empresas, lo que pasa muchas veces, siempre pasa, pero es que llegan empresas grandes. Y entonces, si vos sos una pyme, muy probablemente tengas alguna dificultad en competir, ¿no? Y eso es algo que sí, que es probable que pase. Pero te repito, no tengo un conocimiento del todo claro de la RIGI, porque como va cambiando, yo prefiero esperar y ver cómo queda una vez negociada y una vez terminada de negociar entre todas las partes, y ahí sí poder sentarme a entenderla bien, ¿no? Bien. Lorenzo, como un especialista en temas de gestión de riesgo y finanzas, la pandemia indudablemente fue un punto de inflexión para todos. Para los actores económicos, para los pymes, ¿cómo ha transcurrido de ese tiempo a la fecha esa mirada acerca de planificar más la gestión de riesgo? ¿Se ha avanzado más en el tema? ¿Hay mucho para hacer? ¿Cómo está el escenario? Mira, yo te diría que esto vos lo ves avanzar cuando al dueño número uno, sí, directorio, y acá soy muy amplio porque tenés empresas donde no hay un directorio que de verdad trabaja como directorio, sino que las decisiones están reunidas en un par de personas que por ahí ni siquiera ofician como directores, y sin embargo son empresas que tienen una muy buena toma de decisiones, ¿no? Y después tenés empresas grandes que tienen un directorio formal, etcétera. Pero esto que voy a decir yo creo que aplica a cualquier empresa, enorme o casi mini pyme. Te diría, cuando la alta dirección, que de vuelta en una pequeña empresa es el dueño, sí, o la familia, o el directorio en una gran empresa, tiene la conciencia clara de que el riesgo es lo que te aparta de la posibilidad o de la capacidad que tenés de cumplir tus objetivos, la gestión de riesgo se hace de verdad. Cuando la gestión de riesgo se hace solamente para cumplir con un regulador, y acá la mayor parte de las empresas que lo hacen para cumplir con un regulador son empresas grandes, porque la empresa grande normalmente tiene un regulador que le dice tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y entonces la empresa está obligada a cumplir. Bueno, cuando se hace para cumplir con un regulador, por lo general se hace a reglamento, y entonces no ves una gestión de riesgo buena. Por eso nunca me canso de decir, hay pymes que tienen una gestión de riesgo maravillosa y empresas grandes que tienen una gestión de riesgo que es simplemente para poder decir que hacen gestión de riesgo. Bien. Lorenzo... Perdón, y esto la pandemia por ahí
generó un poquito más de conciencia, ¿no? De repente. Claro. ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera pensado antes? Claro, exacto. Lorenzo, el nuevo management, ¿qué características tiene y qué rol le ves a la inteligencia artificial dentro de estos procesos o del impacto que puede tener y que está teniendo en el mundo PYME? La inteligencia artificial, para mí, termina con los charlatanes. Ajá. Siendo bruto, si querés, ¿no? Como definición. O sea, la inteligencia artificial lo que va a hacer mejor que cualquiera es leer lo que está disponible y ponerlo en un documento si le pediste un escrito, en una presentación si le pediste un PowerPoint o lo que fuera. Por lo tanto, si vos estás vendiendo un proyecto, vendiendo un asesoramiento que es simplemente te voy a contar un poco lo que está dando vueltas por ahí, la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que vos. Eso me parece que es bastante claro. Ya lo está haciendo hoy, que todavía está con mucha posibilidad de mejora, así que imagínate lo que va a hacer en el futuro. Ahora, si vos sos el que generas el contenido, si sos el que generas el conocimiento, sí, y ahí la inteligencia artificial, vas a tener una relación distinta con la inteligencia artificial. Ahora, cuando hablabas del management, yo creo que el management actual es un management moderno, si querés, es un management mucho más ágil. Es un management que se apalanca en cosas porque le sirven y no se apalanca necesariamente en lo que le dijeron en que se tenía que apalancar. Es un management que va a tomar decisiones basado en lo que le parece lógico, le parece correcto y le parece oportuno, independientemente de que haya funcionado o no. Como tanto hubo cambios tan fuertes que realmente ya no importa tanto si esto funcionaba o no funcionaba, porque como cambió todo tanto, es como que barajamos y dimos de nuevo, ¿no? Bien. El tema de la profesionalización en la PYME, Lorenzo, vos sos un especialista, un asesor financiero de empresas, en un contexto turbulento, digo. ¿Cuánto más turbulento es cuando de alguna manera estamos hablando de empresas familiares que por ahí no tienen diseños, protocolos, sucesión como para poder lograr la sustentabilidad de la empresa? Mira, a mí me pasa muchas veces que estoy trabajando en empresas y aparece una oportunidad y suponete, estamos como ahora en el mes de junio, ¿no? Sí. Y te aparece una oportunidad a fin de junio y la discusión es, no la podemos hacer porque no está en el presupuesto. Claro. Y el presupuesto lo hicimos en septiembre, octubre del año pasado. Uh-huh. Con un mundo que en el mejor de los casos era similar, pero muchas veces era muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Donde la oportunidad que hoy se presenta ni siquiera estaba en ningún plan ni en ningún mapa. Entonces, ¿qué pasa? Veo que la empresa grande que se ajusta al protocolo, al presupuesto formal, al presupuesto detallado, en algunos casos está en desventaja contra una empresa por ahí chica donde hay 3, 4 personas o una persona o 1 o 2 personas que simplemente se ponen a trabajar y dicen, salió esta oportunidad, vamos a pensar en tomarla. Me parece que la agilidad de la empresa pequeña frente a un entorno tan volátil, le da algunas ventajas. El tema es, hay que estar atentos, hay que tener la capacidad de mirar y de ver venir los temas. Uno dice, bueno, soy una empresa chica y yo hago de todo. Sí, es cierto, pero la gente que está en empresas grandes muchas veces está ahí sentada haciendo siempre todo el día lo mismo, ¿no? Y está igual de ocupada que el empresario pyme que hace todo el día de todo. O sea, yo creo que no podemos usar que estamos ocupados para no ver venir las oportunidades o las amenazas. Porque con las amenazas vienen muchas oportunidades también, ¿no? Claro. Creo que el que esté más ágil para asumir las oportunidades es el que gana. Mira, a mí me sorprende, ahora que estoy un poco más viejo, me sorprende ver muchas empresas que dicen desde... Y cuando dicen desde una fecha que es relativamente cercana. O sea, estamos hablando de empresas que no nacieron hace 100 años. Estamos hablando de empresas que se han vuelto grandes, pero crecieron en 20, 30, 40 años. Entonces me parece que la capacidad que tiene la empresa pequeña y ágil para crecer y aprovechar oportunidades es gigante. Bien. Lorenzo, última consulta.
¿Cómo ves el segundo semestre? Vos a diario estás en charlas con tus pares, con pymes. Por eso te pregunto en torno a la economía, a la inflación, actividad económica. Mira, estamos todos esperando la reactivación. Sí. Claramente. Nadie sabe exactamente cuándo va a venir la reactivación. Hay gente que dice que ya viene, hay gente que es un poco más pesimista. Yo creo que depende un poco, hay una negociación con el fondo, hay una cosecha que va a entrar divisas. Hay que ver esta ley bases que debería generar una especie de, no sé si llamarlo shock de confianza o un ingreso de inversiones y de divisas. Cuanto más de eso venga, más reactivación, más rápido va a haber. Si las cosas se siguen demorando, la cosa va a seguir tardando más. Cuanto antes se levante el cepo, mejor. Por supuesto que no podemos levantar el cepo de una manera a lo bruto, pero cuanto antes se levante el cepo, va a ser mucho mejor, porque a las empresas les va a dar posibilidad de seguir trabajando. Hoy ves empresas que importan, ves empresas que venden. Lo que pasa es que hay una actividad económica mucho más frenada, ¿no? Con todas las empresas con las que hablo, la actividad económica está frenada. Aunque depende del tipo de empresa, hay algunos que están con bastante trabajo y otras que están muy, muy rezagadas. Bien. Perdón, con esto cierro, pero hay que, por un lado, aguantar y por otro lado, tener la flexibilidad de estar en condiciones de seguir, no importa cuál sea el escenario. Bien. Reactivación más rápida, reactivación más lenta, hay que tener planeado qué hacer en cada caso. Perfecto. Esa es la forma de gestionar el riesgo, ¿no? Perfecto. Nos quedamos con esto último. Lorenzo Preve, queremos agradecerte muchísimo la participación y sobre todo los conceptos que nos dejaste. Muy amable. El placer es mío, Baltasar. Muchas Te mando un gracias. abrazo. Hasta cualquier momento. Saludos a todos por allá. Gracias. Chau. Ha pasado Lorenzo Preve, es analista financiero de empresas y bueno, con una mirada acerca del actual contexto y sobre todo de las perspectivas que vienen. Nos vamos ahora a la tanda. Cuando regresemos, damos comienzo al segundo bloque. Nos va a acompañar en un tema urgente, interesantísimo, el ingeniero Daniel Polito, y con él vamos a hablar de ciberseguridad. Luego de la pausa. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos.
Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos adelantado en la presentación, está con nosotros para tratar un tema interesantísimo y urgente, como es la ciberseguridad, un especialista, como es el ingeniero Daniel Polito, uno de los titulares de PCASI. Muy buenas noches, Daniel, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Bueno, buenas noches, como siempre, Baltasar, un gusto estar con vos en tu programa. Gracias, Daniel. La verdad que estamos con este tema, lo decía en la presentación, un tema... La verdad que nadie está exento, todos somos vulnerables, el mundo de la información, de los datos, y hay mucho para aprender. Por eso queremos de alguna manera dialogar, conocer más, que vos nos vas a volcar tu experiencia. Empezamos por qué es la ciberseguridad y qué tipos hay del mismo. Bien, bueno, acá hay un dato fundamental que dijiste, es decir, hoy todos estamos expuestos debido a la inseguridad que existe. Yo siempre lo cuento de esta forma y ahí voy a responder tu pregunta. Sí. Pensá una cuadra donde está llena de ladrones. Uno que hace, pone barreras de seguridad, pone alarma, pone cámaras, hace todas las medidas necesarias para protegerse. Hoy Internet está llena de hackers tratando de atacarnos. Entonces, la ciberseguridad que es justamente las herramientas y toda la política de ciberseguridad que una empresa debe tener justamente para hacer frente a esta inseguridad que existe. Bien. ¿Y cuáles son las principales características que debiera tener esa seguridad informática puertas adentro? Bueno, hay algo fundamental que siempre decimos con PCASI. En PCASI trabajamos hace 30 años en soporte a empresas y estamos hace 2 años trabajando en ciberseguridad. Es fundamental que una empresa tenga una política de ciberseguridad. Si no la tiene, si no existe, realmente no hay un nivel de protección, porque es decir, nos paramos en este lugar, atacar nos van a atacar. ¿Cómo vamos a estar preparados cuando esto ocurra? Entonces, ese es el punto fundamental. Plantear en una estructura, en una pyme, en una micropyme, plantear una estrategia de ciberseguridad, una política de ciberseguridad. Bien. Daniel, esto que apuntás es muy importante, digo, porque más allá de la profesionalización de la pyme, de los mandos medios, de todo lo que tiene que ver con, bueno, la guía, la orientación de una pyme, a veces como que, digo, vos estás en contacto también con muchas pymes, a veces pareciera como que es algo que nada, que no nos va a tocar hasta que te toca. Bueno, y después toda la complicación que viene. Ese es el gran problema, es decir, ahí aparecen los problemas realmente. Entonces, desde PCASI desarrollamos una metodología que se llama Zero Trust. ¿Cómo es? La metodología se llama Zero Trust, es decir, confianza cero. Ajá. Justamente es un concepto muy importante en ciberseguridad, no confiar en nadie ni en nada, y a partir de ahí empezar a abrir lugares para acceder a la estructura de red. Pero realmente lo más importante es que nosotros planteamos herramientas de ciberseguridad. Hoy en nuestra metodología hay 3 herramientas, que ya te las voy a comentar, pero eso hace que esa política de ciberseguridad, como te decía, va a estar emparejada con estas herramientas que estamos aplicando. Porque si uno no tiene una política y a su vez no tiene herramientas que la avalen, también de nada sirve. Claro, van integradas, ¿cierto? Correcto. Estos pilares que de alguna manera hoy día manda la ciberseguridad, ¿vos cómo los podías mencionar de alguna manera, esa premisa? Bueno, en los pilares te referías a las herramientas que te estoy comentando. Bueno, mirá, hoy nosotros trabajamos con 3 herramientas, siempre las difundimos, que son un antivirus anti-malware. Hoy somos representantes junto con una empresa de Buenos Aires de una herramienta que se llama Bitdefender. Está dentro del ranking de las 3 herramientas antivirus más importantes. Después otra es Zero Trust. Zero Trust es un IPS, es un sistema de protección de intrusos, y eso hace que podamos estar filtrando. Ahora ya te voy a comentar algo que ocurre constantemente, que nos llega esos mails que son phishing, que nos molestan. Bueno, Zero Trust eso lo elimina. Y como tercer punto es riesgo cero, es decir, ya pusimos las herramientas, nunca se habla en ciberseguridad de una protección del 100%, nunca se llega al 100%. Entonces nos atacaron. Bueno, ahora que nos atacaron y que nos ingresaron, riesgo cero es lo que nos va a respaldar. Ajá. Esa información que está respaldada de tu estructura de base de datos, tus archivos de Word, Excel, lo que fueran, tus datos importantes. Siempre decimos, una empresa que no tiene datos, no existe la empresa. Claro. O sea, una estructura, una notebook, un servidor, lo que fuera, un seguro lo va a avalar, lo va a respaldar ante un robo. Pero los datos, si no están y no está la empresa. No está la empresa.
Por eso, claro, la importancia. Daniel, digo, las empresas, pero todos los individuos en general y en particular, estamos siendo atacados. Como decís, esa cuadra peligrosa, vivimos permanentemente. Es constante. Digamos, los hackeos que hay a los WhatsApp, digo, permanentemente, y cada vez los delitos son más complejos. Entonces, digo, qué vulnerables somos. Realmente qué vulnerables somos y no lo estamos viendo y lo vemos cuando realmente ya es tarde. Cuando decía recién Zero Trust, ¿dónde trabaja? Sí. Bueno, Zero Trust estamos muy orgullosos porque es un producto de PCASI, es un producto que se trabajó mucho en desarrollarlo, trabaja con inteligencia artificial, alimentando una base de datos muy grande, tomando información de diferentes recursos, donde esos recursos son bases de datos muy grandes, donde están todas las páginas infectadas o sitios maliciosos, y también con inteligencia artificial los va detectando, y eso hace que Zero Trust permita, y te cuento esto, a vos te llega un mail, un mail de personal, que no es de personal, un mail de Netflix, que no es de Netflix. Uno siempre está atento borrando ese mail, pero como uno vive muy tensionado, y a todos nos pasa, en la Argentina estamos tensionados, ese mail donde no hay que apretar, se aprieta. Que no pasa nada, no ocurre nada. El tema que ocurre detrás, ¿qué se baja? Se baja un malware, se baja un virus. Ese malware se activa en un momento. Me ha pasado con clientes donde le hemos instalado ciberseguridad después que ese malware, cuando se activó la parte en home banking, donde empezó a girar una ruedita, donde le puso un cartel, no se puede usar ni el teclado ni el mouse, y a partir de ahí, lo peor que es justamente que te ingresaron a la cuenta corriente. Así es. Y te robaron dinero de cuenta corriente. Hoy los bancos, si bien están con límites ante una transferencia, este cliente puntual perdió 2,5 millones, pero ¿qué quiero decir? Hoy los bancos están teniendo esos límites también en cual un usuario nuevo, una transferencia que tenés que hacer, vos tenés que cargarlo. Perfecto, pero acá hay una realidad. Los bancos también sufren inseguridad, también sufren ataques. Acá la forma es, uno como usuario, uno como empresa, protegerse. Te digo algo, hoy que uno como usuario personal, sin ser una empresa, un usuario personal que tenés billeteras virtuales y tenés home banking, que no tengas un antivirus original, hoy es una inseguridad total. Estás a la intemperie, claro. No puedes no tener en un celular, hoy, si manejas token de un banco, no puedes no tener un antivirus original. Y todas las herramientas, sí, pensando en la empresa, en la estructura de empresa. Por eso es tan importante, yo siempre digo, informar, y es un poco como te dije de hacer esta charla, es importante informar a la sociedad, constantemente lo estamos haciendo, pero también estamos comprometidos con la información, con la seguridad de las empresas, porque es lo que nos compete. Claro. Hay mucho desconocimiento, Daniel, indudablemente, y hay que evangelizar más precisamente en esto, ¿no? En divulgar la información, democratizarla, y después la gente tomará su decisión. Pero es mucho más lo que se pierde que lo que se gana, no teniendo una protección. ¿Sabés qué ocurre, Baltasar? Hoy, ¿por qué hay tantos mail basuras que llegan, tanto phishing? Hoy ransomware, que es la estructura de virus que codifica información, ya hoy en la web negra está el ransomware como servicio, como a service. Es decir, nosotros somos 3 chicos malos que nos juntamos y queremos diseminar estos virus, estos mails. Bueno, no hay problema, no es que tenemos que ser hackers profesionales. Solamente tomamos esta franquicia de ransomware, vamos a decir, que está en la web negra, y empezamos a difundir mails. Y cuando alguien haga un clic y se pide recompensa y se gana un dinero, todos ganamos. Claro. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Por qué hoy hay tantos mail basura? ¿Es porque hay tantos hackers? No, es porque esto se ha hecho como un negocio, lamentablemente, y por eso es importante estar presente, por eso es importante esta charla que estamos teniendo, difundir y cómo estamos desde PCASI protegiendo a nuestros clientes. Bien, están viendo la nota gente que o no fue hackeada o fue hackeada o va a ser hackeada. Digo, ¿qué tips hay en el sentido de la desprotección que hay si no tomas esa decisión? O sea, ¿qué es lo inmediatamente, el diagnóstico sabemos cuál es, qué es lo que debe hacer este paciente, este usuario, una vez que es hackeado, que está bloqueado, que tiene miedo, no sabe por dónde le van a ingresar? Yo pienso ¿Cómo que se contrarresta ya, una vez que ya está hackeado? Lo más importante es, siempre decimos, como le planteaba la política de ciberseguridad, es decir, si no tengo esas políticas, si la estructura de soporte no la tiene, exigirla. Justamente hoy hablaba con un cliente y hablaba con un colega donde brinda soporte en su estructura, y le digo, bueno, y hablamos de la política de ciberseguridad. Entonces, no tenés esa política
ya es un gran problema. Entonces hay que exigirla y tenerla. Y a partir de ahí, sí, las herramientas, como te digo, de protección. Ya con un ataque realizado, bueno, ahí ya tenemos el gran problema, porque no me gusta hablar obviamente de estructuras que le han pasado, pero a veces uno ve en estructuras muy grandes físicamente, en forma edilicia, que vos decís, qué robusto que es esto, sí. Y realmente está camino a Rosario, en la estructura esa que le ocurrió. Sí. No lo ve tan robusta, y realmente lo hackearon, y realmente le entraron y vaciaron todos sus datos. ¿Por qué? Porque pidieron rescate, no se pagó, y esa información estuvo divulgada en la sociedad. Entonces, fuera de la pérdida de datos que tiene la empresa, depende de la empresa el tipo de datos que maneja, también esa información se disemina para que después llamen a nuestros padres, a nuestros parientes, que le piden una información, un rescate. Es decir, se forma una cadena tan grande que realmente el daño es muy grande. Entonces, hoy pensamos de esta forma. La ISO 27001 es la normativa de política de datos. ¿Qué dice esa normativa? Que hay que tener una política de ciberseguridad. Entonces le decimos al cliente, no es que tenés que certificar 27001, pero sí decir lo que dice la normativa, tener esa política. Y esa política indica que hay que tener procedimientos bien en claro y herramientas bien en claras de protección. Entonces, desde PCA sí, ¿qué hacemos? Informamos. Yo siempre digo, la venta está relacionada, pero primero está poder informar, poder asesorar, y eso es el punto fundamental. Después la venta va a ser, digamos, algo que se va a dar en función de que quiere invertir. Pero yo digo esto, no invertir en ciberseguridad es correr grandes riesgos de pérdida de datos y pérdida de dinero en cuentas corrientes. Claro, sí, sí. Indudablemente la relación costo-beneficio tiene más para perder que otra cosa, digo. Es muy grave, realmente es muy grave. Es muy grave desde el punto de vista económico, es muy grave desde el punto de vista emocional, o sea, es estar verdaderamente a la intemperie, como el decimos, daño que dijiste vos emocional es muy grande, lo escuchamos a muchas personas después que se sienten vulneradas. Claro. Entonces, la pérdida de dinero obviamente a todos nos va a doler, está claro, pero la parte emocional origina daños muy graves, y por eso también apunto a nuestros adultos mayores que los atacan de mucha forma y también de esta forma. Por eso es importante informar, que ese hijo también alerte al padre, pero también que ponga barreras necesarias de ciberseguridad, porque no solo hablar sirve accionar. Si no hay acción, puede haber un problema. Perfecto. Indudablemente hay mucho por hacer, y parte de esto es difundir, democratizar la información. Totalmente. Y hacer algo con eso. Totalmente. Sos una empresa, tener una política para esto. Sos un usuario, mirá las herramientas, ¿no? Porque si no, la verdad que, como decíamos, tenés mucho para perder. El daño es grave. El daño es grave. Daniel, sos un especialista, hace mucho tiempo que estás en estos temas, estás profundizando en ciberseguridad. Simplemente para el cierre, alguna sugerencia que le quieras hacer a quienes nos están mirando y que seguramente están pensándolo seriamente este tema. Yo lo que les digo es que si tienen dudas, no hay problemas que nos contacten. Estamos en las redes, PCA CSRL. Estamos siempre escuchando a nuestros clientes, y a los que no son clientes también nos pueden consultar, y si tienen las dudas, bueno, desde ya los vamos a poder ayudar en comentarles qué está ocurriendo, cómo los vamos a proteger, justamente para que se sientan seguros. Hoy sentirse seguro es en función de lo que estoy realizando para hacerlo. Si no hago nada y la inseguridad está ahí en la puerta para que me ataque. Claro, tengo que ocuparme. Correcto. Daniel, te quiero agradecer muchísimo la presencia y los datos que nos has comentado. Muy amable. A vos y al programa. Muy valioso. Gracias. Pasó Daniel Polito, uno de los titulares de PCASI, poniendo especial relieve en temas de ciberseguridad, temas que a todos nos tocan, temas que de alguna manera nos vuelven muy vulnerables, temas que nos complican. Así que valiosa nota como para poder de alguna manera leer, mirarla, analizarla y sobre todo hacer algo con esto. Esa es la información que quisimos darle esta noche en la última entrevista. Nos vamos muy rápido a la última tanda. Cuando regresamos, los comentarios del cierre. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia
para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Llegamos al final de San Nicolás Debate. Bueno, todo lo que tiene que ver con la información, con los protagonistas, la propuesta de esta noche. Mucho para tomar nota del contexto de las pymes, de la flexibilidad, sobre todo del sendero que de alguna manera están tomando los actores económicos para tratar de alguna manera de balizar un camino donde la certidumbre y las señales claras deben primar desde la política como para poder tomar alguna decisión de inversión. Está todavía en duda, lo dijo el especialista, el tema de la reactivación. Indudablemente la reactivación se va a ir dando a medida que se generen condiciones y que el poder de compra le gane a la inflación. Hoy parece que eso no está ocurriendo y bueno, indudablemente si bien la inflación está yendo a la baja, se necesitan perspectivas como por ejemplo lo marcó también Lorenzo Preve, la salida del cepo, que hoy también hay ruido en torno a la negociación con el fondo y a las señales que debe tener una medida de esta característica que motorizaría la inversión tanto del agro como de la industria. Incógnitas todavía. Eso es lo que nos queda, lo que vamos a dilucidar en el resto de los programas donde debatimos la opinión, los protagonistas y la información. Luego también, por supuesto, todo lo que trajo Daniel Polito con respecto a las medidas, hasta a las premisas que hay que tener en torno a la ciberseguridad, a la protección de datos, a información sensible y a que todos estamos expuestos en este mundo donde la información y la inteligencia artificial ahora también viajan muy pero muy fuerte, los cambios tecnológicos. Por mi parte nada más, el agradecimiento de siempre a Inefable Contenidos, a ustedes por acompañarnos. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 22 horas con más San Nicolás Debate. Hasta entonces.